contexto político. Luis Fernando Salazar Gulfuc, abogado y analista político, un gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. El día de hoy tratamos la intervención del Estado del Vaticano, la intervención diplomática en el conflicto que existe al interior de Venezuela, un conflicto político y social que vive este país, y que abre una oportunidad al diálogo en una situación en que Venezuela se encuentra al borde del autogolpe de Estado y la guerra civil. De acuerdo a la información disponible, Nicolás Maduro visitó al Papa Francisco el lunes pasado, y la reunión entre ambos personajes implicó una relativa sorpresa, porque fue celebrada sin previo anuncio después de que en junio pasado fuera cancelada dicha reunión. La mediación cuyo comentario nos ocupa es congruente con una tradición que reconoce a mentes ilustradas de la Iglesia, como la del dominico Francisco de Vitoria y la del jesuita Francisco de Suárez, como los fundadores del moderno derecho internacional, cuyos orígenes se remontan a la Universidad de Salamanca durante el siglo XVI. La noticia recibida con esperanza y cautela por la oposición venezolana, que ve con justificada preocupación la postura de Maduro como una simulación para ganar tiempo y evitar el referéndum revocatorio del mandato que solicitan los opositores al régimen disque bolivariano. Uno de los factores que provocan desconfianza es el hecho de que el diálogo que iniciará el próximo día 30 de este mes de octubre en la isla de Margarita entre el gobierno de Maduro y la llamada Mesa de la Unidad Democrática que encabeza el presidente del Congreso de mayoría opositora, Henry Ramos Ayub, no ha sido invitado el grupo opositor que encabeza Enrique Capriles, que en la actualidad permanece en la cárcel como preso político por órdenes del autócrata. Cualquiera que haya seguido el desarrollo de la crisis venezolana desde los tiempos de Hugo Chávez hasta nuestros días, que haya escuchado a Nicolás Maduro vociferar en contra de toda forma de disidencia y haya visto cómo ha reprimido a los opositores, entenderá que el acercamiento de Maduro a la mesa del diálogo a través de la Iglesia implica un revestimiento con piel de oveja, porque la historia enseña que las izquierdas populistas son maestras del engaño, capaces de todo antes que dejar el poder. Para botón de muestra está la dictadura castrocomunista de Cuba, que sobrevive a su propio mito, a un costo de vidas humanas y libertades cívicas que no tiene precedente en el continente americano. A pesar de la desconfianza que la exclusión del grupo de Capriles sugiere, el Papa asume el riesgo en aras de preservar lo que queda de paz en aquel país del Caribe y evitar un derramamiento de sangre, al tiempo que la negociación abre una oportunidad de retorno a la democracia y a la restitución del orden constitucional roto por la dictadura de facto que ejerce Maduro. El encargado de este trabajo es el nuncio del Vaticano en Argentina, Monseñor Emil Paul Cherry, para resolver lo que Francisco considera que es una preocupante situación de crisis política, social y económica por la que atraviesa el país. El riesgo asumido corresponde al estilo particular del Papa Francisco, que en sus años de provincial de los jesuitas en Argentina operó con destreza y acierto en dos frentes diplomáticos, frente a la guerrilla comunista y frente a la dictadura militar. En una etapa posterior como arzobispo de Buenos Aires, también enfrentó al régimen populista de Néstor y Cristina Kirchner. La postura del Papa se encuentra en sintonía con lo expuesto por el sucesor de San Pedro en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, o sea, la alegría del Evangelio, en la que al establecer directrices sobre la misión de la Iglesia en el mundo, Francisco ofrece una comunidad de fe de puertas abiertas y prefiere el riesgo de que la Iglesia resulte accidentada, manchada y herida por salir a la calle, antes que enferma por el encierro, Juan.
Bueno, sí, coincido contigo en el sentido de que pues el Papa Francisco ha traído una nueva forma de dirigir a la Iglesia Católica, mucho más abierta y sobre todo mucho más congruente precisamente con el propio discurso de Francisco. Pero también aprovecho la oportunidad para preguntarte tu opinión, y a propósito de este tema que abordas del Papa y de la diplomacia vaticana, tu opinión en torno a pues este pronunciamiento que hizo el nuevo nuncio apostólico Franco Coppola y lo que pudiera ser indicio de alguna confrontación con el ala conservadora de la jerarquía católica mexicana, luego de que pues el propio nuncio apostólico dijo que los homosexuales también son hijos de Dios, y con una actitud mucho más abierta hacia las uniones homosexuales. Bueno, yo creo que nadie puede poner en duda que los homosexuales son hijos de Dios, ¿verdad? Es decir, se me hace que lo que dijo es una verdad de perogrullo. Alguien más ha puesto en duda. No sé, no creo que eso lo enfrente con la jerarquía católica. Lo que puede ocurrir es que haya una mayor comprensión por parte de la sociedad frente a las personas de esa orientación sexual. Probablemente aquí la relación venga en función de la legislación que se está promoviendo en México por parte del presidente Enrique Peña Nieto, quien mandó una iniciativa al Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional las uniones matrimoniales, los matrimonios de personas de un mismo sexo, lo que es la adopción de niños por parte de personas homosexuales, parejas de un mismo sexo, etcétera, etcétera. En este punto el Papa también ha sido muy claro. Hubo en alguna ocasión, él mismo declaró respecto a los homosexuales cuando le preguntaron quién soy yo para juzgarlo. Obviamente tampoco se puede negar su condición de hijos de Dios, sería absurdo hacer eso, pero al mismo tiempo en su encíclica reciente sobre la familia, el Papa Francisco, la encíclica esta es Amoris Laetitia, dice con toda claridad que los únicos matrimonios admisibles para la Iglesia son aquellos que están abiertos a la procreación, es decir, a la transmisión de la vida. Y en ese sentido, pues sí establece una doble vertiente en la que invita a la comprensión, al apoyo a los homosexuales, pero deja claro que para la Iglesia el matrimonio solo puede concebirse entre varón y mujer. Ahora, me llamó la atención esto que dijo Franco Coppola, en el sentido de que hay que encontrar una vía mexicana para dar respuesta a todas las posiciones que hay en el país en torno al matrimonio homosexual y para responder a estas necesidades, deseos o instancias que hay, fue lo que dijo Franco Coppola, y agregó: ni me toca ser el mediador, ni tampoco solo espectador. Creo que el Santo Padre nos dio el ejemplo que hay que seguir. Y en este sentido, ¿cuál consideras tú que sería entonces la vía mexicana de la que habla Franco Coppola? Si hay, pues obviamente un rompimiento en los puntos de vista, hay posiciones extremas al respecto de quienes están absolutamente en contra y de quienes están a favor. ¿Cuál consideras tú que sería esa vía mexicana, Luis Fernando? Bueno, yo pienso que la vía mexicana pues debe ser una vía de transacción. Yo creo que en eso estaba pensando el nuncio apostólico, porque en el que se puedan resolver los problemas que las parejas homosexuales, los problemas reales que las parejas homosexuales enfrentan por su misma situación. Un problema real lo considero que en un momento dado, si uno de ellos trabaja, la otra persona deba recibir
los beneficios del seguro social, etcétera. Pues eso es muy fácil. Hay que reformar la ley del seguro social y permitir que las personas den de alta como beneficiarios a quien quieran, no nada más a sus familiares, obviamente con una limitación de número. Además, el seguro social va en camino de lo que se llama el seguro universal, en virtud del cual pues ya no va a estar ligado en sí al puesto de trabajo, sino que la tendencia es que con cargo a los impuestos se atienda médicamente a todas las personas. Es decir, hay muchas formas de resolver problemas reales, problemas de carne y hueso que enfrentan este tipo de parejas y que obviamente tienen una solución jurídica. Lo mismo ocurre con el tema patrimonial. Si existen las sociedades de convivencia que permiten unificar los patrimonios, existe el régimen de copropiedad, el régimen de condominio, existen los contratos de fideicomiso, en fin, existen muchas figuras jurídicas que pueden permitir que las personas que hacen vida en común resuelvan sus problemas patrimoniales. Bien. Lo que no creo que pueda resolver ningún sistema jurídico es lograr que nazca un niño de una pareja de un mismo sexo. Bien, y finalmente, Luis Fernando, conocer tu opinión sobre las nuevas normas emitidas por el Vaticano el pasado martes de que las cenizas de los católicos que desean ser cremados no puedan ser esparcidas, divididas ni conservadas en la casa, sino que deben ser guardadas en un lugar aprobado por la Iglesia y consagrado. ¿Qué opinión te merece? Bueno, a mí me parece bien, y para poder entender por qué la Iglesia tiene esa forma de pensar, hay que profundizar mucho en el misterio principal de nuestra fe, que es el de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra naturaleza humana. Esta situación hace que los cristianos contemplemos a lo que es el cuerpo humano en un nivel pues definitivamente transformado, muy cercano a la divinidad, gracias a esa situación que históricamente se presenta, y entonces merece el cuerpo humano un trato, una deferencia muy especial, porque este misterio de la encarnación está ligado al de la resurrección de la carne. De esta manera, pues sí se entiende que los restos de una persona deben reposar con esperanza a que se realice este milagro de la resurrección, que puede resultar increíble para muchos, pero pues es tan increíble como el propio milagro de la vida. Entonces todas estas consideraciones que hay en torno del valor que tiene el cuerpo humano es a lo que lleva pues el evitar que se dispersen las cenizas, que se repartan entre los familiares, etcétera. Y curiosamente en esta directriz de la Iglesia se vuelve a insistir en la mejor en la sepultura del cuerpo humano, el cuerpo completo, sobre la cremación como una opción preferente para la Iglesia. Muy bien, Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, y bueno, pues ahora también como analista religioso. Agradecemos tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Luis Fernando.